Pues cambia como has cambiado siempre el periodismo, ¿no? O sea, el periodismo era en blanco y negro, hoy es en color, eran periódicos sábanas, y hoy son periódicos formatos más pequeños, eran periódicos más políticos, ahora son periódicos más plurales, eran periódicos que se imprimían mal, hoy se imprimen muy bien, eran periódicos donde no había fotografía, hoy hay fotografía, no había secciones deportivas, hoy hay secciones deportivas, el periodismo económico no existía hasta hace pocos años. O sea, el periodismo ha estado siempre cambiando y seguirá cambiando, ¿no? Las nuevas plataformas digitales, las extensiones electrónicas de los medios, pues no son nada peculiar ni nada que nos tenga que asustar ni preocupar, ¿no? Son pues nuevas oportunidades para seguir transmitiendo los mismos mensajes, pues con nuevos modelos de narrativas, con mayores posibilidades expresivas. O sea que no hay que tenerle miedo a este futuro, sino tenerle miedo a los que no apuestan por este futuro. O sea, quienes se enrocan, quienes se sitúan en una actitud defensiva, nostálgica, añorante del papel o del pasado. Yo los periódicos y el periodismo en todas sus manifestaciones audiovisuales, escritas, impresas, digitales, pues tiene un enorme potencial, más que nunca, tenemos más herramientas que nunca, llegamos a más audiencias que nunca y además a unos costes más económicos que nunca. Es decir, un periódico sigue siendo un producto impreso que pertenece a un sistema de producción industrial pesada. Una rotativa vale millones y millones de dólares, ¿no? Bueno, mientras que hoy podemos perfectamente, a través de las redes sociales, a través de internet, a través de los web TV, etcétera, no necesitamos tener unos estudios de televisión como CNN o como la BBC en Londres. O sea, podemos hacer web TV con gran calidad, llegando, impactando la audiencia. Bueno, entonces esto es como un abanico que se ha desplegado ante nosotros y todo depende de la visión y de la creatividad que tengamos, ¿no? Hay que tener visión histórica para darse cuenta que la instantaneidad con que hoy operan las redes sociales, o Facebook, o Twitter, o que exista mañana, no es nada nuevo. O sea, siempre ha habido breaking news en los medios de información, es parte de la historia y de los genes de esta profesión, ¿no? Las agencias de noticias han estado haciendo breaking news constantemente, ¿no? Y no por eso no han hecho buen periodismo. Los mejores periodistas muchas veces de nuestros países son los periodistas de agencia, ¿no? Que es gente muy rápida y gente muy precisa y que cuidan mucho la exactitud y la precisión, y hasta que un tema no está bien confirmado y doble chequeado, tal, no lanzan Por tanto, hay que aplicar esa misma ética y experiencia profesional del pasado a las nuevas plataformas. O sea que pensar que estas son unas nuevas plataformas más peligrosas, que es más fácil cometer errores, que es más fácil manipular a la opinión pública porque no hay tiempo para... Bueno, eso... El periodismo está lleno de gente que ha sabido hacer siempre breaking news, ¿no? Esa cultura hay que trasladarla a... Ahora bien, si ponemos al frente estas nuevas plataformas a gente sin formación, gente irresponsable, sin ética, sin valores, pues evidentemente, es decir, es como a una persona que le das una ametralladora y no le dices nada más, ¿no? Que empiece a disparar. Bueno, pues va a matar a mucha gente, ¿no? Pero... no hay que estigmatizar estas nuevas redes sociales, ¿no? Evidentemente lo que este periodismo instantáneo produce, pues son alertas, son los primeros alientos de una información que luego hay que seguir desarrollando, ¿no? Yo muchas veces veo, cuando tratamos de construir organizaciones redaccionales que puedan atender a diferentes plataformas,
Creo que, y estamos pensando, es decir, en un futuro muy próximo, el experimentar ya los primeros, tenemos ya, digamos, la idea y los diagramas y el concepto, pero no lo hemos hecho nunca, y estoy seguro que lo haremos. Lo que yo llamo redacciones caracola. Es decir, como la caracola, se va ampliando el círculo. Entonces, en el centro, en el ojo del huracán, están las breaking news, están Twitter, están las redes sociales, está online, también la radio, también la televisión. O sea, cuando dan las primeras noticias, ¿no? Pero esa noticia ya luego se empieza a actualizar, se empieza a confirmar, empieza a haber reacciones. O sea, el círculo se va ampliando, va pasando el tiempo y tú ya no repites la noticia, sino que la complementas, la amplías, la contextualizas, la documentas. Entonces, en la medida en que el proceso en la redacción sea de enriquecimiento sucesivo, pues ya lo que al principio fue simplemente una breaking news acaba siendo un gran reportaje, acaba siendo una historia, una entrevista con uno de los protagonistas de esta información, o las opiniones de expertos, o la documentación en profundidad del significado de esa historia o de esa noticia, ¿no? Entonces, lo que no se puede hacer es pensar que el que está haciendo breaking news va a hacerlo un reportaje. Son dos ritmos de trabajo distintos, ¿no? Nosotros tenemos periódicos periódicos de lengua inglesa, en los que hemos creado dos tipos de editores en las redacciones, respondiendo a este concepto, ¿no? Que es lo que llamamos slow editors and fast editors. Los fast editors son los que tienen que tomar decisiones instantáneas, sí, no, tal, esta historia va, no, ¿por qué? ¿Qué hay que hacer? Esta gente, que son gente que han normalmente estado en agencias de noticias, tienen esa rapidez, esos instintos muy periodísticos para saber que esto es noticia, hay que tirar más por aquí, hay que tirar más por allá. Y luego están los slow editors, o sea, gente más reposada, gente que ve el contexto, que dice, bueno, pues esto puede ser realmente una gran historia, ¿no? Y podríamos no sé qué, y podríamos hacer esto, y van. Entonces, lo que yo no le puedo pedir a un fast editor es que sea a su vez un slow editor, o sea, porque cada uno tiene un papel. Entonces, las redacciones tenemos que pensar eso, que estarán compuestas por profesionales que trabajan a ritmos muy diferentes y que hacen géneros periodísticos muy diferentes con la misma historia, con la misma noticia, ¿no? Yo no creo que haya un modelo de futuro que se pueda basar en la gratuidad de la información. O sea, alguien tiene que pagar las cosas no son gratis. Y por tanto, salvo que uno trabaje con esclavos o con gente, no sé, que no tenga necesidad de comer o de beber o de alimentar a su familia, no sé cómo se puede trabajar gratis, ¿no? Entonces, hasta este momento en el negocio de la comunicación, cualquiera que sean las plataformas, solo ha habido dos formas de financiar este negocio, formas lícitas me refiero, profesionales. Una es los ingresos publicitarios. Y yo creo que los ingresos publicitarios en estas nuevas plataformas y en los medios tradicionales pues siguen siendo una fuente de ingresos muy importante. Más en los medios tradicionales que en los nuevos medios, precisamente porque son audiencias más generales, más difusas, y claro, el anunciante tiene una cierta prevención. ¿Para qué quiero yo poner un anuncio para 15 millones de personas que ni sé dónde están? Bueno, yo quiero... Este periódico sé que se vende aquí, en esta población, en este barrio, en esta ciudad. Entonces, todavía la prensa escrita tiene una enorme ventaja en cuanto a la cobertura, la visibilidad. Al anunciante le gusta ver su anuncio encima de la mesa, ¿no? En la web, pues es que el anuncio se evapora, ¿no? Y entonces todo eso contribuye a que el anuncio, el soporte digital para la publicidad sigue siendo mucho menos efectivo que los soportes tradicionales. También es cierto de que hay determinados soportes digitales que pueden personalizar los mensajes, que pueden personalizar la publicidad, etc. Pero, en cualquier caso, lo que se ha demostrado ya hasta la fecha, y llevamos ya bastantes años de experiencia, es que la publicidad solo no va a poder financiar estos medios. Entonces, el consumidor, el lector, la audiencia, tiene que pagar. O sea, si quiere tener un determinado nivel de calidad,
tiene que saber que eso le va a costar dinero. Decían, cuando la televisión era gratis, la televisión abierta, Broadcasting Television, la televisión era gratis, tú no pagabas por ver televisión. Yo vivo en Inglaterra y pagamos una licencia a la BBC, pero porque es una televisión pública y en fin, pero la BBC es un modelo irrepetible. Por tanto, y tiene publicidad también. Y ya tiene ingresos de otras fuentes, tal. Pero en fin, los básicos son: la audiencia, pagamos el servicio de televisión de la BBC, pero la televisión en general es abierta, es gratis. Entonces apareció de pronto la televisión por cable, y entonces la televisión por cable hay que pagar. Entonces, ¿por qué la gente paga por la televisión? Pues porque la televisión por cable tiene una oferta interesante, da partidos en directo que te interesan, da acontecimientos, da películas, entonces la gente paga. Yo creo que vivimos en una sociedad cada vez más sofisticada en términos visuales, y por lo tanto está clarísimo que la forma de comunicar hoy es cada vez más gráfica, más visual, y por lo tanto pensar que la palabra escrita va a ser el medio básico de comunicación, pues ya no lo es hace muchos años. O sea, existe la comunicación audiovisual, la radio, la televisión. Bueno, y ahora estamos integrando todos esos lenguajes, por lo tanto hay más riqueza informativa y también habrá más riqueza visual, ¿no? Decimos en España que más vale una imagen que 100 palabras, ¿no? Es así, o sea, las imágenes no sustituyen a las palabras, al discurso oral o al discurso escrito, pero sí que lo complementan y lo potencian muchísimo, ¿no? Siempre se ha dicho que si las cosas se ven, se entienden mejor, ¿no? O sea, un profesor que sabe graficar, que sabe plasmar en diagramas, o sea, hay temas que necesitan elementos de explicación visual. Tú puedes contarle a alguien lo que está pasando no sé, en las revueltas árabes, ¿no? Pero si lo ves, es evidente que el nivel de información es mucho mayor. Luego, claro, habrá que valorar esa información, tener precauciones para no dejarse manipular, porque claro, la cámara puede mentir también, ¿no? Pero para eso estamos los periodistas, que no es que damos una cámara, encendemos y a ver lo que se pone delante, ¿no? Sino que la dirigimos a determinadas cosas, entrevistamos gente, decimos esto es así, esto es así. O sea, la televisión tiene detrás, la imagen televisiva tiene detrás un periodista que va ayudando al lector a entender lo que está viendo, ¿no? Por tanto, yo no creo que haya que tenerle miedo al predominio y a la cada vez más explosiva presencia de los mensajes visuales. Es una realidad imparable, ¿no? Y lo que hay que hacer es aprender también a dominar esos lenguajes y aplicar las mismas normas de ética, de responsabilidad, de profesionalidad con las que valoramos y trabajamos con los lenguajes tradicionales escritos. Los nuevos medios son medios que integran, son medios multimedia, o sea, es decir, que incluyen texto, imagen y sonido, sea en un iPhone, sea en una tableta, sea en una computadora, sea en un programa de cualquier tipo en los que se hace uso de estas nuevas herramientas. Podríamos pensar que el modo de hacerlo es crear unos equipos, una especie de unidades especializadas por cada una de estas materias, y que cada uno de ellos se encargue de una cosa. Bueno, es muy difícil pensar que esta gente pueda hacer eso trabajando separadamente, ¿no? O sea, un fotógrafo no puede ir a cubrir un acontecimiento por su cuenta, tiene que ir con el reportero y tiene que hablar antes con el diseñador para saber qué tipo de foto necesita o qué tipo de historia es, y tiene que hablar con el editor, y tendrán que hablar a lo mejor con la gente online, porque la gente online estarán produciendo otro tipo de galerías fotográficas. O sea, la idea de querer ser unos lobos esteparios periodísticamente o mediáticamente es imposible. O sea, hoy las cámaras toman fotos y están tomando vídeo y graban sonido. Por lo tanto, la tecnología es multimedia, y sobre todo lo más importante es que nuestra audiencia consume multimedia. Y por lo tanto,
si nosotros, que somos los que debemos servir y producir la información a ese público, tenemos que responder a las demandas. ¿Qué hago yo cuando me levanto? Pues lo primero que hacemos todos hoy en día es acudir a nuestro teléfono celular, ver qué ha pasado. Luego, a lo mejor en la puerta de casa o en el kiosco leemos el periódico yendo a trabajar, o oímos la radio, consultamos el correo, vemos internet, y a lo largo del día ese proceso continúa hasta que nos vamos a dormir. Por tanto, estamos en un proceso constante de consumo de información multimedia en multiplataformas, no en una sola plataforma. Si nosotros, que somos los que estamos detrás de todas esas plataformas, trabajáramos cada uno por nuestra cuenta, aisladamente, sin comunicarnos, sin integrar, sin planificar, pues el producto tendría muy poca calidad, sería contradictorio, sería repetir cosas que ya se ha dicho. O sea, hoy las marcas son multimedia, multiplataforma, y se dirigen a audiencias multimedia y multiplataforma. Por tanto, el romanticismo de pensar que uno puede ser periodista y que yo lo único que quiero hacer es escribir en los periódicos columnas, ¿no? Pues no sé, yo creo que eso tiene muy poco futuro, ¿no? Ahora, si un columnista bueno trabaja en coordinación con eso, con la gente de Breaking News, para que la columna responda, atención, hay que opinar o valorar esta información, y a continuación los fotógrafos, o sea, y cuando un columnista ve una fotografía se le pueden ocurrir otras cosas, y cuando ve imágenes televisivas de una manifestación, ese columnista, su crónica va a tener otro tono. Ahora, un columnista ahí incrustado en su despachito, aislado del mundo, imaginándose lo que pasa y opinando sin tener presente la realidad explosiva de lo que es hoy la información en toda su vivacidad informativa, yo creo que es muy utópico pensar que esa gente pueden ser útiles en el futuro, ¿no? Tanto desde los más, digamos, periodistas intelectuales a los periodistas más operativos, más de primera fila, todos en cada uno de nuestros niveles nos vamos a tener que beneficiar de este trabajo en equipo. Cuando digo integrado, no me refiero que el fotógrafo tenga que escribir columnas, que el columnista tenga que tomar fotos, que la gente de vídeo tenga que estar haciendo el diseño de las páginas. O sea, cada cosa tiene sus especialistas, pero los especialistas tienen que trabajar juntos, tienen que enriquecerse mutuamente. Y ahí yo he puesto algunos ejemplos en la presentación al final, pues son cosas que han hecho periodistas en redacciones multimedia, que tienen la fuerza y el impacto de eso, de que detrás de eso hay periodistas de imagen, de texto, de sonido, y que han sabido hacer productos multimedia, ¿no? Yo creo que ese es el futuro, y pensar que hay otro futuro, y creo que es un futuro apasionante. Habla mucha gente, o algunos de nosotros hablamos, de que esto es una nueva época de oro del periodismo, ¿no? Por tanto, nada de añoranzas, nada de visiones pesimistas, y al contrario, creatividad, optimismo, profesionalidad, y respetar las mismas reglas de calidad y de profesionalidad que han hecho digna esta profesión, y que no tienen por qué dejar de ser dignas y respetables porque utilicemos estas nuevas posibilidades que la tecnología nos ofrece.